Hola, ¿qué tal, queridos amigos de el Sonora Power en Radio Sonora? Bueno, estamos ya en la otra entrevista que les había prometido, en este caso en particular con Javier Villarreal Gámez, que es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, representante de más de 130,000 obreros a nivel estatal. Y bueno, una de las organizaciones que ha encabezado luchas muy entrañables a favor de los trabajadores. En este caso estamos en el inicio del año 2022 y Javier, pero pues la CTM en su conjunto han estado, bueno, llamando la atención sobre carencias y situaciones que enfrentan los trabajadores sonorenses. Javier, primero que nada, bienvenido aquí a Radio Sonora. Es un gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Demian, para servirte. Oye, Javier, bueno, como planteaba, ¿no? Estamos hoy, es 17 de enero, es un buen momento, me queda claro a mí, para emprender una lucha que luego dicen que uno es amigo de causas perdidas, pero normalmente cuando uno emprende luchas se llegas a algún punto, ¿no? Y creo que es muy legítima la causa que tú estás persiguiendo. ¿Qué es lo que está buscando la CTM en este caso para sus agremiados? Bueno, tenemos, digamos, tres temas ahorita centrales en los que estamos trabajando. El más intenso ahorita, pudiéramos decir, es la revisión de los contratos colectivos de trabajo, porque pues es el mes de enero y febrero los más intensos al respecto, ¿no? En el marco, con un escenario muy complejo, porque pues, estamos ahorita ante una inflación muy fuerte, que pues se reconoce que ha sido la más alta en los últimos 20, 24 años. Y bueno, esto a su vez pues está generando pues mucho nerviosismo en los procesos de revisión. Y el acuerdo que se tomó por parte de los sindicatos en la CTM de Sonora, en una reunión que tuvimos los días 2 y 3 de diciembre, es emplazar a huelga demandando el 20%. Se han logrado algunas revisiones en ese sentido, algunas del 18, algunas del 15, algunas del 10, pero que incluso ya con prestaciones se mejoran los porcentajes. Es un proceso muy intenso, muy complicado, porque mientras están las negociaciones, pues se anuncian aumentos permanentes, pero exorbitantes en los productos básicos. Si bien es cierto que el Banco de México reconoció un 7.5% más o menos de inflación 7.35, si no me el año equivoco, ¿no? pasado, la verdad es que si de ahí se saca la pura canasta básica, esa anda arriba del 20-30%. Y es lo que pues, genera mucha presión, le mete mucha presión al proceso de revisión de contratos. Y bueno, están ahorita las comisiones revisoras negociando y están analizando las posibilidades de las empresas, el incremento en los precios, eh, todo el daño que ha generado la pandemia tanto para empresas como para trabajadores. Y bueno, se busca por un lado mantener la fuente de trabajo, pero por otro lado buscar ganar, ganar. Que en este proceso se mantenga la empresa, pero también los trabajadores tengan mejores ingresos. Claro. En ese proceso estamos. En muchos casos se ha estado implementando el mecanismo de emplazamiento a huelga, no con la idea de estallar las huelgas, pero sí buscando que haya una presión más fuerte para buscar los mejores resultados posibles. Sí, a mí me queda muy claro que el emplazamiento y el derecho a huelga pues, son la herramienta que tienen los trabajadores precisamente para buscar mejores prestaciones. Entonces, a mí en lo personal no me espanta, ¿no? Esta idea de los emplazamientos. Al final de cuentas, el sindicalismo y la clase obrera pues hacen su empeño precisamente por buscar mejores condiciones salariales y en términos de prestaciones. Al final de cuentas, si nos ponemos muy teóricos y hablamos, ¿no? De la teoría de la plusvalía, pues capital y trabajo pues, son equivalentes, ¿no? Dentro de lo que son los procesos productivos. Por eso creo que es importantísimo esto que están emprendiendo, Javier. Tú sabes, a nivel nacional se decretó para el inicio de este año, pero para los salarios mínimos un aumento general del 22%, ¿no? Es una gran noticia porque, bueno, existe esta idea generalizada de que nadie gana el mínimo, pero en el caso de Sonora yo tengo información que habla de que hasta el 30% de la base de trabajadores está registrado con el mínimo. Entonces, esto tiene un impacto en particular, lo cual, bueno, me queda claro que también sumado a esta iniciativa, este activismo que tienen, pues debe dejar a los trabajadores mejor parados, ¿no? Fíjate que sí, y ahora con este incremento que se ha dado
desde el gobierno anterior, incluso del 7, del 10, luego del 15, del 20, luego ahora del 22, pues bueno, maneja un referente importante, pero es para los mínimos. Los contractuales tienen otro nivel, pero tienes razón, los contratos colectivos tienen tabuladores. En muchos casos el incremento del mínimo ya empieza a tocar, sobre todo en la frontera, el nivel que ahorita es 260 pesos. Yo te diría que en el caso de la frontera incluso buena parte de los tabuladores, si no es que todos los llegó a superar el salario mínimo. Y esto es muy buena noticia. Yo te lo he mencionado y lo reitero, el reconocimiento al presidente López Obrador por esta decisión que no tuvo mayor efecto. Se decía que se iba a desbordar la economía, que iba a haber una crisis económica por el incremento de los mínimos y no fue así. Desde que se creó la unidad de la UMA, unidad de medida de actualización, ya el salario mínimo quedó sin amarras y entonces es posible y es necesario incrementar el salario mínimo. Creo que esto ayuda. Ojalá que ese 22 pudiera aplicarse automáticamente a los tabulados, al tabulador de los contratos colectivos, pero no es fácil. Sin embargo, el proceso de revisión va avanzando muy bien, afortunadamente. Claro, me queda claro que los contratos colectivos se revisan cada 2 años, aunque no todos tocan el mismo año. En este caso, ¿cuántos son los que están a revisión? No, mira, todos los años se revisa el tabulador de salarios y cada 2 años el resto del clausulado, de manera que se puede decir que un año es una revisión del tabulador y al siguiente año es general y tabulador y al otro año el puro tabulador y así se va dando cada 2 años el proceso de revisión de los contratos. Estamos inaugurando pues, un gobierno nuevo en Sonora, ¿no? Me queda claro que los anteriores gobiernos tenían más resistencias a este tipo de demandas porque pues eran gobiernos muy enfocados al sector patronal. ¿Qué percibes tú del gobierno de Alfonso Durazo, que tiene una agenda, bueno, que él manifiesta que es hora de que les toque a los que nunca les ha tocado? Fíjate que yo aprecio mucho esta voluntad del gobernador. Sin embargo, él mismo, yo he platicado en varias ocasiones y él mismo me pide y nos pide, aquí incluso lo hizo en una visita que tuvo a la CTM, que tengamos pues cuidado con el ambiente de paz laboral para que sea un atractivo para las nuevas inversiones. Si bien es cierto, él tiene ese propósito de poder apoyar a los que menos tienen, él reconoce que se tiene que cuidar el aspecto de estabilidad laboral para que podamos buscar nuevos empleos, más empleos y mejor pagados. Este proceso creo que es entendible. Yo creo que su voluntad, su disposición está manifiesta en temas como el Seguro Social y el Infonavit, que luego te comentaré ahorita. Claro, me queda claro que la paz y la estabilidad laboral son un activo del Estado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, este es un asunto que es de dos partes, ¿no? O sea, forma parte de la responsabilidad de los trabajadores, pero también de los empleadores, sin duda. Precisamente en este tópico, no todo depende de la parte patronal, también hay instituciones, como las que ya mencionaste, el IMSS y el Infonavit, que de alguna manera, pues, toman parte en términos del acceso a mejor vivienda para los trabajadores del Infonavit, y en el caso del IMSS, pues naturalmente que a servicios médicos y seguridad social. ¿Tienen avances en estas discusiones? Fíjate que en el tema del Seguro Social, que es despuesito del salario, yo diría el área más importante y de mayor interés, porque cuida la salud y la vida de los trabajadores. Es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones, y es el tema de la falta de médicos especialistas que ha ido creciendo. De 270 se fue a 350. El año pasado cerramos con 500 plazas vacantes de médicos especialistas y esto nos ha llevado a manifestarnos en la visita del presidente López Obrador el 15 de noviembre. Luego el 15 de diciembre hicimos una marcha aquí en las calles de Hermosillo. Llegamos al Congreso del Estado pidiendo que se aprobara un exhorto al Seguro Social. Hemos hablado con el propio gobernador del estado, el doctor Alfonso Durazo, y él afortunadamente ha tenido ya varias conversaciones con el director nacional del IMSS, el señor Zoe Robledo, y justamente la semana pasada nos daba él avances de estas negociaciones, de estas gestiones de alto nivel, y afortunadamente me dice que ya hay buena disposición de parte del director
tanto por el lado de revisar la posibilidad de un bono económico para la zona cara que ya se paga en Tijuana y en Chihuahua y que aquí en Sonora no se paga al personal y que eso sería atractivo para que no se sigan yendo los médicos y los que se han ido regresen. O que vengan de otras regiones, ¿no? O que vengan de También, otras ¿no? regiones. Y ahí hay dos cuestiones ya concretas de las que nos habló el gobernador. Uno es que el Seguro Social va a hacer un programa intensivo de traerse médicos del sur del país para atender jornadas de actualización del rezago, es decir, de atender el rezago que hay de falta de atención. Y por otro lado, la subrogación de servicios, aunque sea gradual, pero se va a empezar a manejar, tanto de médicos como en el caso de las medicinas. Creo que esas dos medidas, aunque no tenemos los datos muy concretos, es un avance de las gestiones del gobernador, lo cual valoramos muchísimo. Claro, cómo no. Y en el caso del Infonavit, también tenías avances. En el caso de Infonavit es un tema que también impacta a los trabajadores, no es tan fuerte como el Seguro Social, pero ahorita en el marco de la pandemia y demás, el que haya hacinamiento en las viviendas por falta pues de una oportunidad para que el trabajador pueda adquirir su vivienda propia, ha generado una situación también de un cuello de botella muy severo. Me explico, Demian. Por un lado, tenemos que Infonavit tiene registrados hoy en día en Sonora más de 160,000 trabajadores con derecho a un crédito, Ujú. pero que no encuentran vivienda nueva en el mercado. ¿Por qué no la hay? Porque los constructores de vivienda, de acuerdo a las características que pide Infonavit, que antes con un crédito de 450,000 pesos se podía, de 400 incluso, a 450 se podía tener una vivienda digna, de calidad, porque había un subsidio que daba el gobierno federal, pero este gobierno a partir del 2019 eliminó el subsidio y entonces a los vivienderos ya no les resultó atractivo construir vivienda nueva de corte popular. Se encuentra vivienda nueva de mayor precio, ¿verdad? De segmento medio o Pero, alto, ¿no? pero no alcanzaría a un trabajador de la industria poder obtener eso. Entonces se han ido a detectar la vivienda usada de esos promedios de precios y ya no hay ahorita vivienda de esos precios en el mercado, en las principales ciudades de Sonora y yo diría del país. Entonces aquí lo que hemos hecho, y yo le planteaba al gobernador recientemente, es buscar la oferta de terrenos con servicios para que en lo que se conoce como la línea 3, el Infonavit pueda ayudarnos de una manera que ya el delegado incluso Vladimir Barbosa lo ha diseñado, que es un fideicomiso. Es decir, poniendo como ejemplo, si hay la posibilidad en un terreno de construir un funcionamiento de 300 o de 500 viviendas, hacer un fideicomiso donde se inscriban esos 300 o 500 trabajadores, estén de acuerdo en entrar a ese fideicomiso y con ese dinero del crédito de los trabajadores se compra el terreno con los servicios y se contrata a una constructora. De esa manera es como se puede buscar que haya más bajos precios en el terreno, que no haya especulación y también que se vigile que sean empresas de calidad y eficientes para tener vivienda digna. Entonces, hemos encontrado esa figura. El gobernador está muy pues decidido a apoyar. Ya habló con los directivos nacionales de Infonavit. El jueves de la semana pasada ya se reunieron varios funcionarios del sector de vivienda del gobierno, por instrucciones del gobernador, incluso el delegado de Infonavit. Y hoy en la tarde incluso tenemos una plática de avance. Ya hay posibilidades, hay lugares como Cananea donde ya tenemos disposición de terrenos y el gobierno del estado le entraría a la conexión de los servicios para que pueda haber disponibilidad de que esos lotes tengan servicios y de esa manera poder atender ese segmento que está muy necesitado de vivienda y gracias al apoyo del gobernador creo que estamos avanzando mucho. Claro, es un tema muy interesante porque al final de cuentas pues se parece mucho al esquema que ha promovido el presidente de autoconstrucción, ¿verdad? Que en este caso, bueno, sería con la asistencia de empresas constructoras, pero al final de cuentas propiciaría la creación de nuevas colonias de obreros, de trabajadores, que bueno, pues tendrían sus propias características particulares, por ejemplo, cercanía con el centro de trabajo y algunos otros factores que son importantes. El tema de la seguridad también es fundamental, entre otros muchos. Javier, podríamos seguir platicando mucho tiempo más, pero el tiempo es un verdugo implacable, sobre todo en radio.
Decirte que bueno, que estamos abiertos a comentar y platicar contigo aquí en el Sonora Power en Radio Sonora. Estoy seguro que también en el resto de las emisiones de Radio Sonora lo están. Y bueno, decirte que tienes las puertas abiertas para platicar de estos y de otros temas con nosotros. Muchas gracias, Demian. Yo realmente te agradezco el espacio y felicito a Radio Sonora por tenerte ahí entre sus filas para poder hacer un periodismo de investigación y de información importante para el Estado. Muchas gracias. Perfectamente. Pues ya escucharon ustedes a Javier Villarreal Gámez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, la CTM, que bueno, pues está en pie de lucha, que ojo, no es lo mismo que en pie de guerra. Entonces vamos a estar pendientes de Javier. Muchas gracias. Gracias, Demian. Hasta luego.